de hecho, la última mesa de presentación de ponencias del coloquio, porque después vamos a pasar a la conferencia magistral de cierre, de clausura. Vamos a seguir el orden que está en el programa, entonces voy a ir leyendo las fichas curriculares en el orden de aparición, y entonces vamos a comenzar con Liliana Muñoz Sandoval. Ella es licenciada en Letras Hispánicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actualmente trabaja en una tesis de maestría sobre las manifestaciones poéticas de la contemporaneidad. Ha publicado poemas en revistas locales y periódicos culturales. Es integrante de la antología Primera Tentación, Poetas Jóvenes de Aguascalientes, editado por el Instituto Cultural de Aguascalientes. Y ella nos va a presentar un trabajo que se titula Desiderio Macías Silva, un Prometeo no trágico. Bueno, buenos días. Quiero agradecer su presencia esta mañana y agradecer a mis compañeros de mesa y pues esperando que el trabajo que presente sea de su agrado. Yo voy a hablar sobre el único premio de poesía Hidrocálido, el único autor aguascalentense que ha llegado a obtener el premio de poesía Aguascalientes. Brevemente les puedo platicar un poco que en el año de 1967 gana Desiderio Macías Silva los Juegos Florales, los aún llamados Juegos Florales, que son los que van a dar pie a este premio tan importante que es el Premio de Poesía Aguascalientes. Posteriormente, en el 72, apenas arrancando el premio, Desiderio obtiene el Premio de Poesía Aguascalientes con un libro, con un poemario titulado Ascuario, ¿sí? Estoy hablando también de un escritor conocido aquí en nuestra tierra como el poeta de la luz, porque a su vez quienes formamos parte del campo docente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes constantemente nos referimos a él mediante el lema universitario. Él es el autor del lema universitario Celumen Proferre, proyectarse en luz. Entonces es el personaje, es el poeta del cual yo voy a trabajar, voy a presentar el día de hoy. En el año de 1967, Desiderio Macías Silva ganó los Juegos Florales con su poema Aires para cantar en las cosechas. Poseedor de un tono bucólico, el poeta nos presenta una serie de décimas en las cuales abunda la musicalidad. Y cito: hacen falta mariposas y abejas y colibríes para tantos alelíes, para tantas malvarrosas, hasta el cenit las carrozas purpúreas del verano, revientan de sol en grano y rarendida estrella roja que aquí se nos despanoja en la palma de la mano. Fin de cita. En la décima, afirma Salvador Gallardo Topete, Desiderio Macías Silva se vuelve como pez en el agua, estalla en júbilos sonoros que se corresponden con incendios visuales gracias a la sutil alquimia de la sinestesia. Fin de la cita. Sin embargo, es innegable que nos encontramos frente a un poeta de provincia que evoca la tierra y construye alrededor suyo el sobrenombre de poeta de la luz. Y cito: girasol de mi ternura, gira, gira, girasol, gira mi pecho a rebol de asco en desolladura, savia de luceros dura, sabial que todo alucera, aquí la luna cañera, nardo en quemazón, fogata, ay, solerío escarlata, de besos por la pradera. Estos poemas forman parte de Aires para cantar en las cosechas, estas décimas, este conjunto de décimas con los cuales Desiderio obtiene los Juegos Florales. Desiderio Macías Silva obtuvo el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en el año de 1972 con su poemario titulado Ascuario, y es hasta ahora el único hidrocálido que lo ha recibido. Nacido en Asientos, municipio de Aguascalientes, el 31 de marzo de 1922, fue huérfano de padre y estudió medicina. Ejerció como médico, pero sobre todo fue maestro y escritor. Uno de sus rasgos como poeta era introducir variaciones en sus textos de una edición a otra, como insatisfecho de sus propias versiones, como queriendo encontrar la perfección. Como hombre amoroso, casi siempre dedicaba sus poemarios a su mujer, María de los Dolores. Le apasionaba enseñar, y una anécdota muy ilustrativa de su carisma y personalidad
Relata que una vez, cuando era pequeño, le regalaron una imagen del ángel de la guarda, acompañando a dos niños que cruzaban un puente, y le preguntaron con quién de los personajes se sentía identificado. Sin titubeos respondió que con el ángel. Se puede afirmar que un poeta es un ángel en muchas formas, si no, que lo diga él mismo. Y cito: ríe con nadie el niño, tiende sus brazos a nadie, más allá de los rayos infrarrojos y los ultravioleta, intercambiamos guiños los ángeles. Fin de la cita. El presente trabajo tiene por objeto mostrar los diferentes estados del poeta y sus hallazgos y reflexiones en torno a la luz o el fuego presentes en algunos de sus textos poéticos. Para ello es necesario presentar ahora Ascuario, poemario con el cual obtuvo el Premio Nacional de Poesía. Y cito: no me preguntes mi nombre, ni mi edad, ni mi origen, ni el color de los ojos de mis padres. Me tiro aquí sobre el abismo para que sobre mis espaldas lo cruces y que la estrella se funda en el esplendor de su espejo. Fin de la cita. Desiderio Macías Silva, como el pequeño Dios postulado por Vicente Huidobro, se acerca a sus lectores para educarlos en la luz, para compartir aquello que solamente ve el poeta. Ascuario es una brasa que se nos ofrece para iluminar nuestro transitar por este mundo. El poemario, en su edición de 1973 de Joaquín Mortiz, está dividido en 3 partes, cada una de las cuales lleva una especie de subtítulo que le da inicio a un cierto número de poemas. La primera parte es bautizada como Umbral. Un libro siempre va a representar un antes y un después, y Desiderio, consciente de este acto, nombra su primer intertítulo como Umbral, para que sea este quien le dé la bienvenida al lector y así se vuelva consciente de que se encuentra ante el inicio de algo luminoso, para que la palabra umbral le anuncie que es este un punto límite a partir del cual será el receptor de un conjunto de sensaciones que incluso se advierten desde el título mismo del poemario. El segundo de los intertítulos es nombrado por el poeta como Casa del Fuego, lo que significa que una vez que ya hemos iniciado la lectura y cruzado el umbral, entramos a la casa, el lugar donde habita el fuego. Finalmente, el tercer y último intertítulo lleva por nombre Anticipaciones y Signos, y es en este punto en el que los símbolos esparcidos por el poeta anteriormente culminan su ciclo de maduración y transgreden los espacios. Ahora bien, son también significativos los 4 epígrafes que aparecen en Ascuario. El primero de estos pertenece a André Breton y es con el que inicia el poemario, y cito: todo hace creer que existe un cierto punto del espíritu desde el cual la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, el pasado y el futuro, lo comunicable y lo incomunicable, dejan de ser percibidos contradictoriamente. Vale recordar que dentro del texto todos los componentes tienen una función. Para Gerard Genet, el epígrafe es un elemento funcional del texto, al cual es preciso atribuirle una serie de tareas que esclarezcan su presencia. Cito: es una función de comentario, a veces decisiva, de esclarecimiento y por ello de justificación, no del texto, sino del título. Fin de cita. Encontramos aquí la defensa del término ascuario. Según la contraportada del libro, el significado de esta palabra es el siguiente: muestrario de ascuas, fulgor de lo sencillo. Sin embargo, fonéticamente este vocablo es muy similar al de acuario. Podríamos entonces inferir que desde el título el poeta establece una dualidad, no solamente lingüística, sino espacial. La palabra acuario nos habla de uno de los 4 elementos que conforman la tierra y relacionada con la poética desideriana nos confirma la ideología del poeta. Desiderio es entonces un poeta elemental, en el sentido de que sugiere que los elementos que conforman el mundo también conforman al ser humano y por consiguiente pueden estos inundar su poesía. Retomando el aspecto del sentido dual, al establecer una bidimensionalidad lingüística, el autor nos invita a inferir otras dualidades. Al inferir una relación epígrafe-título se logra entender gran parte del significado del texto mismo, pues Desiderio concibe en el poemario 2 espacios, el del poeta y el del lector. Leer los poemas de Ascuario como el punto de función entre lector y poeta es una hipótesis de trabajo con la que mi experiencia de lectura se ha enriquecido. He podido adentrarme en la poética desideriana y tender un puente hacia el poeta, hacia el hombre y hacia el ser humano. Esta intuición de lectura se ha venido confirmando con algunos datos extraídos del propio poemario, con los que pretendo demostrar lo que he venido afirmando. El lector puede inferir entonces en Ascuario que el poeta está consciente de la importancia de la construcción de su obra, pues al citar a Breton, máximo exponente del surrealismo, con una frase sobre los contrarios y cuando estos dejan de serlo, representa una asimilación y una identificación ideológica con este pensamiento.
En Ascuario los roles principales están destinados al lector y al autor, teniendo cada uno de estos una tarea y una característica específica. Pero en el espacio de este libro dejan de ser percibidos como seres individuales. Es el texto el punto de reunión en el que convergen para dedicarse únicamente a arder en una sola llama. Es el poeta atento al lector quien lo incluye en su poesía y aspira a contagiarlo, o como Prometeo, a mostrarle el camino de la luz. Y cito: este relámpago lo enciendo, no para que lo entiendas, sino para que ardas y transfulgures de él. Fin de cita. Es en este poemario, galardonado con el Premio Nacional de Poesía, distante a su poema de Aires para cantar en las cosechas, se percibe el transitar del poeta y su evolución. En Aires para cantar en las cosechas, el escritor se acerca a la luz mediante la musicalidad de la décima y el tono provinciano y bucólico, mientras que en Ascuario, 5 años después, se logra percibir ya no solo la luz, sino la búsqueda del fuego, así como una reflexión en torno al quehacer poético y a la necesidad de insertar la poesía en los sucesos del mundo. De tal forma que el poeta, dentro de su construcción del fuego, hace una pausa de horror por Tlatelolco. Este es un poema que forma parte de Ascuario, cito: todo se fue poniendo blanco, los niños amortajados en la última leche de sus madres, la lista de los amigos, la lista de los hermanos. Fin de cita. Así como también nos habla del mundo obrero representado a través del padre, cita: al alba los mineros hierven de entre las piedras en furgonadas de cocuyos que se despeñan por la loma. Mi padre fue minero, este es su cotense y este el carburo de su lámpara. Fin de cita. En esta necesidad de hablar del mundo, una coincidencia expresa del quehacer poético, lo cual también se hace visible al definir lo que es para el poeta la poesía. Cito: si las untan de cárceles y a través de las grietas, las fogatas todas se toman de manos y también las paredes y los barrotes arden, esto es poesía. Fin de cita. Es decir, el poeta cree en el fuego como un elemento que puede dar lugar a la poesía, y todo Ascuario es un acto de búsqueda de aquello que arda. Resulta significativo saber el significado del nombre de Desiderio, del latín desiderius, de desiderium, pena, sentimiento, de donde deseo, derivado de desidero, que se compone de, fuera de, y sidus, estrellas o constelación, fuera de las estrellas, pasa a significar cesar de ver, comprobar la ausencia de, y por ende buscar o desear. Fin de la cita. El propio nombre del poeta es una anticipación de lo que será su paso por este mundo, la indagación de sentido para su orfandad, del sentido de sí mismo, del sentido del hombre y de la trascendencia del ser. Esta coincidencia entre el significado de su nombre con su oficio de escritor causa una sonrisa en el lector. Pareciera como si el escritor estuviera reservado con todo su ser a la búsqueda de una luz destinada para la humanidad. Empero aquí, en Ascuario, el poeta ya no se conforma solo con la luz y da un paso más hacia el fuego. Durante la realización de este trabajo, y bueno, esto se los quiero platicar un tanto, este trabajo ya tiene un tiempo, unos años, y ahora lo retomé. Parte de lo que me encontré en la investigación en aquel momento fue contextos incluso no publicados de Desiderio Macías Silva, y parte de lo que yo les planteo el día de hoy es esa transformación o evolución que se ve en el poeta a partir de su texto, desde el momento en el que gana los Juegos Florales, después, posteriormente, el premio de poesía, y luego hay un tercer desiderio en un libro que hace algunos años me regaló por ahí la maestra Elvira López Aparicio. Me regaló un texto que no aparece. La universidad acaba de editar un libro de poesía reunida de Desiderio Macías Silva en el 2015. No aparece ninguno de estos 5 poemas que en una especie de plaqueta me hizo favor de entregarme la maestra Elvira López Aparicio. No aparecen en ningún lado, y es interesante porque se percibe otro desiderio, un tercer momento del poeta, ¿sí? Entonces, digamos, en esta evolución. Dicha edición estuvo a cargo de Jesús A. Hernández y apareció en el año 2000. En el 2015 se publicó una edición de poesía reunida del escritor realizada por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y lo que les decía, en esta edición no se contempla ninguno de estos poemas, de estos 5 poemas póstumos desiderianos. Hago énfasis en este hecho debido a que los
Poemas póstumos reflejan una síntesis vital del poeta, un cambio palpable en el tono de su poesía. Dentro del mito prometeico es evidente el carácter humanista del titán al compartir con los humanos el fuego. Sin embargo, el mito representa también el sacrificio. Es Prometeo en cierta forma consciente de que sus acciones tendrán consecuencias. No obstante, está dispuesto al sacrificio. Desiderio Macías Silva, en el final de su vida, reafirma su tarea como poeta y en sus propias palabras habla de un ser pan para todos. Y este es uno de esos 5 poemas. Si estuviera en mis manos, bien me volvería pan, para que gratis todos me comieran, y que bien ardiera en la sangre de todos, con este azul de besos, que desde antes de nacer me derrite por todo. Muchas gracias. Muy bien, pasamos ahora al siguiente ponente. Él es Iván Cruz Osorio, nacido en Tlaxiaco, Oaxaca, 1980, poeta, editor, crítico literario y gestor cultural. Concluyó la licenciatura en Lengua y Literatura Modernas Inglesas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es codirector y editor de Malpaís Ediciones. Fundó y coorganizó Vértigo de los Aires, Encuentro Iberoamericano de Poetas en la Ciudad de México, de 2007 a 2011. Es autor de los poemarios Tiempo de Guernica, primera edición en Editorial Praxis, y en 2005 una segunda edición en Mantra Ediciones. Contracanto, editado por Malpaís 2010, y Dogma, de próxima aparición. Poemas suyos aparecen en diversas antologías nacionales e internacionales como Cajita de Música, Poetas de España y América del siglo XXI, editado en Madrid, AEP 2011, Vientos del siglo, Poetas mexicanos 1950-1982, editado por la UNAM y la Autónoma de Nuevo León, en Poemas y Ensayos 2012, Cartografía de la literatura oaxaqueña, por Editorial Almadía 2012, Residencia en la Tierra, Antología de Poesía Social y Política de Nuevos Poetas de España y América, Editorial Ocean Sur 2014, y Antología General de la Poesía Mexicana, Poesía del México Actual de la segunda mitad del siglo XX a nuestros días, Editorial Océano 2014. Compiló y prologó el volumen Lumbre en el Almaje, Muestra de Poesía Mexicana 1970-1985, editado en Guatemala por la Editorial Catafixia en 2012. Fue becario del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes durante el periodo 2009-2010 en el área de poesía. Y él nos va a presentar la ponencia Revisionismo y antidogmatismo en La Zorra Enferma, de Eduardo Elizalde, y un ejemplo, Salto de Gato Pinto, de José de Jesús Samper. Muchas gracias. Bueno, pues sometidos a la dictadura del tiempo, voy a leer, no voy a glosar, porque si no, no voy a acabar. Esto viene de un trabajo más amplio que se llama la poesía política en México, que también es parte del prólogo de una antología de poesía política y social en México que espero ya acabar después de tantos años. Empiezo. Contexto. A finales de los años 60, cuando el mundo y el país vivían una época de cambios dramáticos que se sucedían de manera vertiginosa, el premio Aguascalientes empezaba a forjar su nombradilla como el premio de poesía por antonomasia. Los primeros títulos ganadores daban una contundente muestra de la fuerza de crítica social de los nuevos poetas mexicanos. Prueba de esto son los reconocimientos Espejo Humeante, de Juan Bañuelos, No me preguntes cómo pasa el tiempo, de José Emilio Pacheco, Estado de sitio, de Óscar Oliva. Los 3 libros daban cuenta de un mundo dividido en 2 posturas ideológicas irreconciliables, y los 3 se sumergen más allá de estas posturas. Se aventuran al sentido de justicia e igualdad que fue el eje de los primeros bardos que escribieron durante la Revolución Mexicana, y con ello la historia se apersona en la poesía. Apunta Carlos Monsiváis, y lo cito: los acontecimientos de 1968, el heroísmo del movimiento estudiantil, la matanza en la Plaza de las Tres Culturas, la revisión general de la vida mexicana que esto trajo consigo, provocan un cambio drástico, al principio imperceptible, en la actividad literaria. La poesía se aproxima a la historia cuando la historia comienza a manifestarse con violencia en el país. Cierro cita. No es gratuito que en esta tríada se ubiquen 2 miembros del grupo La Espiga Amotinada.
Para esos años, tanto Bañuelos como Oliva tenían un largo camino como luchadores sociales, del que se desprenden su participación en la huelga ferrocarrilera del 58-59, la Revolución Cubana, sus protestas por la irrupción del ejército en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el 66, en donde capturan y encarcelan al poeta Ramón Martínez Ocaranza, y de donde apenas escapa el espigo Jaime Labastida, así como su activa participación en el movimiento estudiantil de 1968. Todo esto teñido por su acercamiento a José Revueltas, por quien, señala Óscar Oliva, nos dedicamos a estudiar otras cosas que las escolares, como el marxismo. En el caso de Pacheco, nos encontramos con un autor que, si bien no tiene una militancia ni se acredita como luchador social a priori, está decidido a entablar un diálogo con la historia, lo que queda patente en el poema manuscrito de Tlatelolco, compuesto con la técnica del collage a partir del campo semántico de los cantares mexicanos, traducidos del náhuatl por Garibay y León Portilla. Cabe señalar la parábola que se extiende entre estos libros premiados de 1968, Matanza de Tlatelolco, a 1971, Matanza del Jueves de Corpus, lo cual tampoco es gratuito. El sistema surgido de la Revolución Mexicana y sus ideales se había desmoronado para esta época y nadie podía sostenerlo, sino por la fuerza. Desde luego, los intelectuales orgánicos salieron a defender al sistema. Fue el caso de Salvador Novo, quien su amistad con Díaz Ordaz lo obscureció al grado de publicar en el periódico Novedades, con el seudónimo Cronos, una burla inaceptable. Y la cito: que entre los estudiantes que andaban fuera de las escuelas y los soldados que andaban fuera de los cuarteles, todo acabó en un amoroso besuqueo. Otro defensor del sistema fue Martín Luis Guzmán, quien en su notable novela La sombra del caudillo, de 1929, hizo certeras críticas de los vicios del burocratismo revolucionario y quien después recibió a manos abiertas las canonjías gubernamentales como embajador y senador. De esta manera defiende a Díaz Ordaz, con estas palabras, y cito: no dio usted ni un paso más de lo estrictamente necesario para que la paz en México y la vigencia de las instituciones democráticas que nos rigen resistieran la embestida que se les preparaba. Lo felicitamos a usted, señor, y si efectivamente en algo fallamos a esa hora, lo lamentamos sin la menor reserva, y esto hace que nuestra felicitación resulte aún mayor. De tal forma, espejo humeante, no me preguntes cómo pasa el tiempo, y estado de sitio, son pulso fiel de los sentimientos y percepciones críticas de la época, junto a otros tantos que sin las luminarias de este premio ejercían como catalizador de una nueva generación. La zorra enferma. Eduardo Lizalde, a finales de los años 60, se ubicaba junto a otro poeticista, Enrique González Rojo Harto, como un destacado alumno de José Revueltas. Un Revueltas que había caminado en el Partido Comunista desde el marxismo-leninismo, el estalinismo, que para en su etapa más crítica definir la nueva izquierda y culminar con su visión de la autogestión universitaria a raíz del movimiento estudiantil de 1968, de cual fue destacado protagonista. En una entrevista en 1971, Revueltas señala: los estudiantes representan el único escape de conciencia en un país donde el pensamiento ha estado monopolizado durante 40 años por su Estado que ha reprimido toda oposición con sangre. Y agrega sobre el propósito del movimiento: fue ejercitar una democracia como jamás se ha visto en el país. Fue un movimiento democrático, colectivo, en el que se unieron todas las ideologías, desde los cristianos hasta los de extrema izquierda. Lizalde, en su pensamiento político, corrió en el mismo tránsito que su maestro. Todo esto se refleja en su poesía. Para 1966 ya había abandonado cualquier rasgo que lo ligara al poema social o político, patentes en poemas como Pan de Ayer, Odessa y La Sangre en general, y se aventuraba a la consecución de su búsqueda lingüística y metafísica en Cada cosa es Babel y posteriormente en el rutilante asalto moroso en El tigre en la casa. A principios de los años 70 no cabía duda que Lizalde era un poeta de una voz singular y una contundencia y violencia verbal notables. La zorra enferma simbolizaba un cierre de ciclo poético y político que Lizalde buscaba al haber sido expulsado del PCM, del Partido Obrero Campesino Mexicano y de la Liga Leninista Espartaco. Y cuando en esos años su maestro Revueltas padecía encarcelado en Lecumberri y él se encontraba dando tumbos en su posicionamiento político. Lizalde rompe con Revueltas en el planteamiento de que la autogestión académica deberá trascenderse a la autogestión social.
Lizalde no creyó que la concatenación de los procesos autogestivos universalizaría la nueva revolución, al vincularla con los movimientos juveniles y sociales de otras partes del mundo, que estaban ocurriendo en Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Checoslovaquia, en Europa del Este. Lo que de una forma u otra ocurre ahora en pleno siglo XXI con los movimientos feministas y LGBT/TTI en distintos países que se han venido concatenando ahora sí con una fuerza única en el mundo. Lo que Lizalde busca en el primer apartado, sección de interés para este estudio, solamente la primera parte de este libro, de La zorra enferma, titulado 1, La zorra, es un revisionismo marxista que se basa en la revisión crítica de las premisas del materialismo histórico de Karl Marx, siguiendo las tesis del alemán Edward Bernstein, quien se considera el creador del revisionismo dentro del marxismo. Las tesis consistían en estas 5 generalidades. El marxismo no es puramente materialista ni puramente económico. En la historia no actúa exclusivamente fuerzas económicas. La teoría de la plusvalía es simplista y demasiado abstracta. Aún admitiendo la lucha de clases, no se da exclusivamente entre capitalistas y proletarios, sino entre los capitalistas entre sí y los proletarios entre sí. No es precisa una revolución violenta para alcanzar el socialismo, porque puede llegarse a él mediante una evolución pacífica a través del sindicalismo y de la acción política. Lizalde tocará cada uno de estos puntos en los poemas y se sirve del epigrama como forma para crear una crítica política que deberá ser contundente. El primer poema es un dístico, que es una provocación. Ojos sectarios, sordos, odiad este libro, eso incrementará mis regalías. Es una provocación, porque convoca a sus excamaradas sectarios del partido y de los distintos partidos que lo votaron a odiar al libro desdendenantes, ¿no? Y culmina con un arpón de concepto de autor capitalista, las regalías, ¿no? Lo que nos remite la tesis de Bernstein sobre la lucha de clases que se da entre capitalistas entre sí y los proletarios entre sí. También otra provocación resulta el poema Atención activistas, en el que, parafraseando la célebre frase del Che Guevara, el deber de todo revolucionario es hacer la revolución, Lizalde confronta: el principal deber de un revolucionario es impedir que las revoluciones lleguen a ser como son. Lugar especial ocupa el poema Tango y Requiem del Che, el cual Lizalde excluye de todas las ediciones posteriores, que si bien se disculpa por acometer un tema que ya es un lugar común, no deja de ser un poema de coraje contra los asesinos del Che Guevara. Bueno, me salto esto. Vamos a seguir. Estos, bueno, Un poema de estas características dolientes o de rabia por el asesinato del revolucionario marxista por antonomasia en América Latina supondría una alta valoración con el revisionismo. Pero el hecho de que haya sido eliminado de las ediciones posteriores acredita un autorrevisionismo poético y político por parte del autor. En el poema Perdón, querido Karl, el cual tiene una alta relevancia dado que se refiere a Marx, al marxismo, y a que Lizalde aplica casi las 5 tesis en un mismo poema, y cito el poema, un fragmento: la soga estará siempre al cuello de alguien, el Estado es eterno, el hombre será siempre lobo artero del hombre, la plusvalía famosa y sus vampiros, P sobre B y todo eso, seguirán chupando de algún modo sangre humana. En estos primeros 9 versos acusan a las purgas estalinistas a partir de la denuncia acerca del culto a la personalidad y sus consecuencias que expuso Nikita Khrushchev en el 20º Congreso del Partido Comunista en 1956, como también lo hará en el poema Variante sobre un tema, en el que apunta de Caín a Stalin un solo río de sangre, y en el poema Loro, y cito: yo te digo, la cuerda se cultiva para ahorcar, repites, debe ahorcarse con ella. El poema Perdón, querido Karl, confirma las tesis que afirman: la teoría de la plusvalía es simplista y demasiado abstracta, no es precisa una revolución violenta para alcanzar el socialismo, porque puede llegarse a él mediante una evolución pacífica. Lo que también se deja claro en los poemas Revolución tiendo la mano, Mañana revolucionarios y Diálogos sobre la revolución, censura y verdad.
cabe destacar aquí que Lizalde casi todos estos poemas breves los elimina. O sea, solo están en la primera edición. O sea, de esta sección más dura, más fuerte de su revisionismo, Lizalde excluye al menos 6, 7 poemas. Este autorrevisionismo, esta autocensura es raro, habría que preguntarlo. Dos momentos puntuales del libro se centran en la crítica del realismo socialista y en dejar de forma explícita el revisionismo de estos poemas. En cuanto al realismo socialista y el control estalinista de la producción creativa, Lizalde lo critica y argumenta en el poema ensayo breve Constancia. Este poema Constancia es buenísimo, pero lo elimina también. Voy a citarlo. Por lo tanto, y esto es el poema, por lo tanto el capitalismo no tiene remedio, pero si el socialismo lo tiene, no hay dentro de él otro camino que el de legalizar la literatura reaccionaria. Y si la literatura reaccionaria se legaliza en el socialismo, sus dirigentes se llevarán sorpresas. Descubrirán que la literatura reaccionaria, pienso en la URSS y en China sobre todo, es la que ahora se permite. Ahora que si los dirigentes socialistas creen que los escritores son tan peligrosos y eficaces como para dirigir al pueblo con sus textos hacia un lado u otro, eso quiere decir que esos escritores deben encargarse del gobierno que llevarán al socialismo o bien ser fusilados en masa para que no se pueda nunca llegar al comunismo. Este poema lo eliminó. Bueno, el resto de los poemas de este apartado, La Zorra, que fue objeto de nuestro análisis, se ocupa de criticar al lado opuesto del materialismo, es decir, el espiritualismo en poemas como Carta urgente al creador del universo y Dios no sabe lo que hace. Asimismo, critica las dos superpotencias, sus armas nucleares y su intervencionismo en los poemas En este jardín Caín anda con su hermanito, Spot y El asesino está a la vista. La Zorra, primer apartado del libro La Zorra enferma, es el más cruento y contundente conjunto de poemas que siguen una línea de revisionismo marxista. Yo me atrevería a decir que el único, pero es brutal. Nada se le escapa. Solo un ex marxista y militante del Partido Comunista pudo concebir tamaña malignidad. Con esto Lizalde cerró el ciclo político-poético con el marxismo y también con el revueltismo. Lizalde, como Martín Luis Guzmán, abrazaría las canonjías que el Estado empezó a otorgarle, su amistad con Octavio Paz a una posición de liberal que poco a poco fue allegándose al PRI, lo cual tuvo su cenit durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Como Martín Luis Guzmán, el poeta Eduardo Lizalde tendría su momento de justificar al régimen como Martín Luis Guzmán y Octavio Paz, lo cual ocurrió en una entrevista a Canal 22 en noviembre de 2014, en el marco del centenario del natalicio de José Revueltas, y que versaba sobre el movimiento de los padres de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa, que en ese momento se movía de distintas maneras, hasta la forma más violenta, ¿no? Cito a Lizalde: Revueltas hubiera estado en contra de todas las estúpidas, demagógicas y absurdas manifestaciones de violencia que no tienen que ver con Ayotzinapa, porque no era partidario de la monstruosidad ni del vandalismo. Era un disidente y un revolucionario, no un vándalo. No, esta lucha no era de revueltas, esta lucha es de demagogos y de falsos revolucionarios. Al viejo bardo le parecía insoportable la presencia de jóvenes con los restos cubiertos con paliacates o pasamontañas y que se manifestaban en marchas y mítines por la aparición de los estudiantes y los miles de desaparecidos en el país. Ahora sí, un ejemplo de salto de gato pinto. José de Jesús San Pedro perteneció al grupo de militantes del Partido Comunista Mexicano que fueron marcados por los acontecimientos del movimiento estudiantil de 1968 y la matanza del Jueves de Corpus, que tenían como referente político e intelectual a Eli de Gortari y a José Revueltas, ambos sometidos a prisión por el régimen Díaz Ordazista. Con la llegada de otros intelectuales marxistas como Bolívar Echeverría y Enrique Semo, la intelectualidad del PCM dejó de ser protagonista del espacio marxista. Los acontecimientos sobrepasaron al sistema de control del partido y aparecieron nuevas generaciones de marxistas que se concentraron en la relación del Estado y las condiciones de la política democrática, sobre todo aquellos que se nuclearon alrededor de la figura de Rafael Galván, líder de la tendencia democrática del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas, el SUTERM, en este caso Carlos Pereira, Arnaldo Córdoba y Adolfo Sánchez Rebollero. Aquí encontramos al poeta en ese momento joven Max Rojas,
quien trabajó estrechamente con Pereira, quien fue su compañero generacional en la carrera de filosofía y gran amigo. Max Rojas se ubicaba como redactor de discursos y panfletos para este sindicato. Otros poetas aportaron tanto en su poesía como en su obra política importantes observaciones sobre el marxismo, como Enrique González Rojo Arto y Guillermo Rousset Banda, ambos coincidiendo en el espartaquismo y la autogestión. Pero para la generación de San Pedro, el marxismo se encuentra atomizado en distintas lecturas. Desde una lectura marxista, desde los ojos de Gramsci, el viraje eurocomunista que busca la vía democrática para alcanzar el socialismo, el marxismo estructuralista de Althusser, que para ellos es novedoso y sacude todas esas estructuras en esta generación hacia los 50, hasta la nueva izquierda estadounidense que se redescubría en movimientos como el movimiento por los derechos civiles de afroamericanos y latinos, el movimiento indígena, la segunda ola feminista, el movimiento antibélico. Todo esto dentro de un nuevo protagonista de la escena política, la llamada contracultura o cultura underground, que incluía el rock político, el pop art, la generación beat, el movimiento Fluxus y la psicodelia tamizada por el LSD y otros alucinógenos. Se ha dicho que un ejemplo de salto de gato pinto, San Pedro se sirve de las vanguardias como el futurismo, el cubismo y el surrealismo, lo que catapulta la obra a los terrenos de la posvanguardia, que en Latinoamérica en los años 60 y 70 animó la obra del movimiento artístico y político El Techo de la Ballena en Venezuela, el nadaísmo en Colombia, ahora hacerlo en Perú y los ánsicos en Ecuador. En este mismo coloquio, Alejandro Palma nos advertía que las técnicas utilizadas por San Pedro, como la parodia de lo racional, el simultaneísmo, la permutación de palabras y el continuo vaivén en la lógica del discurso. Así lo creo también, o sea, efectivamente todas estas técnicas se mueven dentro del poema y que en este sentido, bueno, el libro se puede acometer desde distintas trincheras, ¿no? Yo solo lo hago desde este sentido ideológico. Pero es indudable que San Pedro, hombre de su tiempo, se sirve de la tesis de autogestión de revueltas y la cultura underground para dar un viraje al marxismo humanista, lo que se muestra en poemas como el poema discurso Ragtime, el primero, que en esto coincide con Lizalde y es uno de los acercamientos a la zorra enferma que platicamos. Hay este asunto de explicitar tu idea de Marx, ¿no? Y dice así el poema. La poesía apareció de nuevo en medio de un intenso esfuerzo para significar la vida bajo búsqueda y consonancia de la revolución social. El inconsciente aparece como categoría poética, el hombre libre de fuerzas irracionales. La poesía hará suya la exigencia humana ya prevista, la transformación del mundo, primer objetivo. Transforma también nuestra vida donde la poesía será al fin centro. Sin más, la poesía centro de la existencia humana. Se plantea una justa contribución de la poesía y es que Marx no fue en ningún momento en balde y en muchos sentidos vino a realizar este rompimiento dentro de la nueva sociedad humana, asimilación y negación del capitalismo. La poesía vivirá la vida, será convulsiva. Aquí también se abre la revolución proletaria y porque tú has venido, tú estás ausente, no basta el amor. El poeta y filósofo Enrique González Rojo Arto apuntala la autogestión académica de revueltas con lo siguiente, que es aplicable a lo que San Pedro nos develó en su poema. Y dice González Rojo: la autoorganización presupone que los hombres y mujeres que forman una agrupación la constituyen motu proprio, pues no son la creación de un poder ajeno, el Estado, los partidos, las iglesias, etc., sino el producto de la voluntad colectiva de asociarse, conscientes de que el poder que organiza gobierna a los organizados. Ellos, al autoorganizarse, tienen la posibilidad de autogobernarse y nacer a la vida política bajo el signo de la autonomía. De tal forma, como apunta San Pedro, Marx no fue en ningún momento en balde. San Pedro, a diferencia de Lizalde, confía en la poesía como un medio de la transformación del mundo. San Pedro y su generación de marxistas ya crecen dentro de la crítica y son críticos del Partido Comunista. San Pedro no hace un revisionismo marxista para situarse como crítico del estalinismo o del dogmatismo, sino que asume la postura autogestiva ya de por sí crítica del dogmatismo y de Stalin, como también lo comenta González Rojo. Nos ahorramos esto. Por otra parte, un ejemplo de salto de gato pinto dialoga con la historia, pero de una manera artera,
ya que la retuerce, la reinventa. Aquel diálogo con la historia que José Emilio Pacheco entabló en No me preguntes cómo pasa el tiempo, de manera apocalíptica, San Pedro la parodia y lo vuelve un divertimento crítico. Y esto está en este poema Volga 1943, pero no sé cómo ando de tiempo. Sino para llegar a las conclusiones. Y leo un fragmento de Volga 1943, donde veo esta diferencia del rollo apocalíptico que tenía Pacheco y San Pedro súper paródico, ¿no? Que esto ofrece una esperanza, lo que no decía Pacheco, ¿no? Un túnel sin salida. Te enamoraste de mí, no había salida. Queríamos el triunfo de la Unión Soviética, ni duda, y hablamos de eso en un hospital bajo el invierno. Te dejé mi libro de recetas no recomendadas y la fotografía de un cocodrilo muerto de gracia. Te dije adiós, hasta pronto, amor, suerte. Los soldados del Vietcong escriben poemas y después matan yanquis y encuentran que es mejor así. Da resultado la existencia. Hitler había terminado su helado de frambuesa doble cuando le anunciaron lo de Stalingrado. La muchacha no encontró nunca a su perro. Tú, en el hospital contemplando la nieve, era en invierno. Te amé tanto, no hay salida. Los yanquis mueren en Vietnam y no escriben poesía. Conclusiones. Tanto La zorra enferma como Un ejemplo de Salto de Gato Pinto son libros críticos del marxismo estalinista, pero por distintas vías. En el caso de Elizalde, en La zorra enferma, hay una suspensión de la postura ideológica en deferencia al devenir histórico, lo que representa un paso al costado por parte del autor. Elizalde entra al liberalismo de la mano de Octavio Paz. En el caso de José de Jesús San Pedro, un ejemplo de Salto de Gato Pinto marcaría una vía para la continuidad de la poesía política y social en México, junto a libros como Manifiesto Fulgor, 1968, y Canto del Gallo Colectores, 1972, de Jesús Arellano, y el deslumbrante poema Barbas para desatar la lujuria, de 1965, de Efraín Huerta. Así vimos ascender libros que conciliaban una postura marxista o de izquierda, como Isla de Raíz Amarga y Son de Raíz, del 76, y la oración del lobo de 1984, los dos de Jaime Reyes, así como Elegías en la muerte de Pablo Neruda, del 77, de Ramón Martínez Ocaranza, La libertad tiene otro nombre, de Carlos Eduardo Turón, así como varios apartados de Hikuri, que desde el anarquismo acomete esto mismo, de José Vicente Anaya, y Morada del Colibrí Poe Murales, a partir de este poema de la Unión Soviética, ¿no?, de Roberto López Moreno. Cabe resaltar los alcances del marxismo crítico en el poema novelado Entre Marx y una mujer desnuda, del poeta y narrador ecuatoriano Jorge Enrique Adún, que se publicó en el 76, porque ganó el premio de novela México, si no mal recuerdo, y aquí en México tuvo un impacto muy fuerte, ¿no? Y dentro de esta renovación de los discursos marxistas. ¿Sí? Y también Al cielo por asalto, del 79, de Agustín Ramos, también fue una novela que renovó todos estos discursos. La poesía política en México actualmente se busca en los distintos movimientos de autogestión, como el feminismo, los derechos LGBT-TTI, el movimiento de los derechos indígenas, los municipios autónomos como Cherán y los zapatistas, que se ubican en una nueva lectura del anarquismo bakuniano, y la nueva izquierda que se debate en el neomarxismo de Marcuse y Max Weber. Bajo esta visión, el Premio Aguascalientes representa la poesía auspiciada por el gobierno, que invierte altas cantidades en beneficio de un solo ciudadano y deja en la orfandad a cientos que han sufrido de la violencia, tanto institucional como del crimen organizado. Asimismo, hace un corte eminentemente vertical, sesgado de la literatura nacional. Ante esto, se debe anteponer la poesía que se sirve de la autogestión para mostrar una lectura horizontal de nuestra lírica, así como nuevos medios de producción que permitan el acceso más amplio, de manera más amplia posible a la lectura. El Premio Aguascalientes es una lectura dentro de las tantas de la poesía nacional. No entenderlo así es caer en lo que Jean-Paul Sartre apuntaba como el gran engaño burgués de que el escritor es libre. Y el mismo Sartre decía, no basta con que el escritor tenga la libertad de decirlo todo, hace falta que el escritor escriba para un público que tenga la libertad de cambiarlo todo. Lo que significa, además de la supresión de las clases, la abolición de toda dictadura, la perpetua renovación de los cuadros, el derribo continuo del orden. En pocas palabras, la literatura es, por esencia, la subjetividad de una sociedad en revolución permanente. Gracias.
continuamos con nuestra tercera ponente. Ella es Verónica González Arredondo, nacida en Guanajuato en 1984, autora de Ese cuerpo no soy, editado por la Universidad Autónoma de Zacatecas en 2015, que ganó el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde en 2014. Verde Fuego de Espíritus, publicado por el IMAC en 2014, que ganó el Premio Dolores Castro de Poesía 2014. Voracidad, Grito y Belleza Animal, editado por la Universidad Autónoma de Zacatecas en 2014. Ensayo, tesis de maestría y diversos artículos de artista. Poemas suyos han aparecido en el periódico de poesía de la UNAM, Nexos, Tierra Adentro, entre otras revistas. Ha participado en encuentros literarios dentro y fuera del país. Maestra en Filosofía e Historia de las Ideas por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Egresada del doctorado en Artes en la Universidad de Guanajuato. Becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en la categoría de Jóvenes Creadores 2017-2018. Y ella nos va a presentar la ponencia Postergada, Canción al Prójimo, de Hugo de Sanctis. Hola, muchas gracias a todos los que aún nos acompañan en estas largas y postergadas jornadas, de que la intención, creo, me parece desde un principio, es abrir un diálogo crítico acerca de este premio que ha sido pues tan valorado y al mismo tiempo ha dado tanto de qué hablar. Bueno, quiero dedicar estas palabras, más que un texto, digamos, duro, crítico acerca de De Sanctis, que creo que merecería al menos una ponencia doctoral, e incluso me parece curioso que hay una exposición aquí exhibida, de donde está la puerta cerrada, sobre los autores ganadores del Aguascalientes que han muerto, pues tampoco hay una mención a De Sanctis, ¿no? Entonces ahora quedamos menos y también menos sabremos un poco más de él, ¿no? Entonces, bueno, quiero dedicar estas palabras que les pueda aportar a partir de las anécdotas que ha compartido conmigo mi maestro y tutor Benjamín Valdivia como asesor del doctorado en artes, y esperemos que en algún momento esas anécdotas estén publicadas para podernos dar una idea mucho más amplia de este personaje. Y bueno, estas palabras van para mi madre, que De Sanctis es hoy su autor favorito, siendo ella no una persona de letras, no una persona que haya podido acceder a una educación, digamos, como muchos de nosotros, pero sin embargo tiene en su haber muchas lecturas, como por ejemplo de Borges, Rulfo, Paz, Villaurrutia, y entre todos ellos, pues este sigue siendo su libro favorito. Comienzo con un epígrafe que dice: bendita sea la gratitud o el premio, los zapatos visibles, las galaxias, las renovadas muestras de confianza y todo lo que huye de mí para dejarme espacio puro. Hugo de Sanctis. Ante la negativa de las editoriales e instituciones a publicar la extensa canción al prójimo, alegando justo este motivo para no hacerlo, un joven, en aquel entonces, Benjamín Valdivia, siendo el único lector, además de los jurados, quedó maravillado con la lectura del manuscrito que realiza unas horas antes de que De Sanctis abandonara México para internarse en los Andes, en su instinto nómada y trotamundos, como la carta del loco del tarot, la primera, la que representa el viaje del héroe. ¿Quién fue Hugo de Sanctis? Sabemos a través de Valdivia y las anécdotas no contadas en el prólogo que nació en San Juan de la Frontera, en Argentina, que dedicó su vida a las artes, tenía discos grabados bajo seudónimo, tocaba la guitarra y pintaba, que dedicó gran parte de su vida y de su tiempo al viaje y a la meditación. Fue la Casa Domecq quien lo trajo a México después de haber expuesto su obra en Nueva York. Residiría en este país aproximadamente 20 años, tiempo que le tomó juntar poco a poco este trabajo del manuscrito, un trabajo a diario en el que dedicó la búsqueda de la palabra exacta para escribir la canción al prójimo. Bueno, cuenta Benjamín Valdivia que cuando existían aquí, aún en México, las librerías de cristal, va a comprar un libro con alguien de su familia, deja encargado en el mostrador una serie de partituras
y de pronto a la hora de pagar hay alguien que ya quería comprar sus partituras y estaba muy interesado en ellas, y era justamente De Sanctis. Ahí empiezan a entablar un diálogo, una conversación que a lo que describe Valdivia siempre fueron noches como de juglares, de componer, ahora sí que música en el aire, de compartir anécdotas y de leer. Y me parece que si alguien puede decirnos algo de este personaje, pues es justamente el propio Valdivia. Y para ese momento, Hugo De Sanctis le cuenta que acababa de obtener este premio y que en ese entonces iba a comprar unos zapatos para poder asistir a la premiación, porque él normalmente usaba guaraches, sandalias u otro tipo de calzado que no era propio para este evento. Y bueno, es posiblemente De Sanctis el más relegado o invisibilizado del Aguascalientes, me lo pregunto, ya me lo comentarán ustedes. Y mi pregunta es, o crítica, va sobre la extensión del libro. Si es este realmente el motivo principal de la no publicación de la obra en tiempo y momento, y recordemos que en esta extensión, al mismo tiempo en esta época, se publica Incurable, que también tiene una extensión pues bastante larga, y digamos que este no fue ningún motivo. En contraste, también en otro de los premios, José Luis Rivas tiene una serie de poemas breves, y sin embargo esta tampoco fue como una, no sé, un motivo. Sí fue tal vez una crítica en su momento, pero no un motivo para que no se publicara y se relegara tanto tiempo es la publicación de esta obra de De Sanctis. Entonces, bueno, les comento que a partir justamente del conocimiento con Valdivia, que es en realidad el único editor que se ha atrevido a editar y a darle difusión a este libro, que parece que su destino ha sido pasarlo de mano en mano, o como una especie de recomendación, o como mi madre misma me dijo, tienes que leer este libro en algún momento de tu vida, como tal vez la Biblia o como tal vez algún otro, por lo que este libro significa, ¿no? Incluso ni en el prólogo ni en la contraportada encontramos algo que nos diga más del libro, ¿no? Acerca de los ires y venires y los avatares que ha sido que fue para publicarlo. Entonces mi pregunta es, ¿qué tiene este libro para no ser aún, digamos, tomado en serio, aún cuando obtuvo este reconocimiento? Confieso que la lectura para mí no ha sido sencilla. Es de estos autores que parece que son muy sencillos, pero en esta sencillez hay una carga filosófica impresionante. Aun cuando no contiene ni metáforas rebuscadas ni barroquismos, acepto que soy bastante lejana a esta estética y que más bien he centrado como mis investigaciones formales, por así decirlo, en la poética de Alejandra Pizarnik y sobre todo en los cantos de Maldoror de Lautréamont, o sea, nada que ver. Y aún así me parece que el libro contiene una aportación que al menos yo no he encontrado hasta ahora, y voy a intentar describírselas. Su nostalgia por el mar nos arrastra entre las páginas para internarnos en el sentimiento en el que ahonda, el vacío de devenir hombre, el ser humano. Cada poema podría ser, no en la forma, pero sí en el fondo, un salmo, un canto a la vida, al agradecimiento y al perdón. La voz lírica es omnisciente, no como en la novela en el que todo sabe y observa desde la verticalidad, de arriba hacia abajo. Es una voz encarnada en la tierra, la que ha sido testigo de la historia, con mayúsculas, a través de los siglos. Una voz horizontal que podría ser la de muchos hombres en conjunto o sintetizado en uno, en la especie humana. Les voy a leer un texto, que es el número 6.
He muerto para esto mismo muchas veces, para que vivieran miles. Me desangré de poco para que las civilizaciones se agrandaran. Perdí mis rebaños, entregué mis joyas que eran nardos, abandoné mi casa que era una caverna donde prendíamos un fuego azul de espinos para conservar la vida. Hermano mío, nos sosteníamos los unos a los otros sin reservas, sin abusar de la paciencia terrestre, recolectando bayas de la piedad adormecida, callando. Aquí, en este desierto, para que vivieran miles y progresaran las naciones más adelantadas, y tuvieran estado y elementos de justicia y armas cada vez más eficaces para esclavizarnos. Lamenté a lo largo de los cactus, hice una oración a las luciérnagas dispersas, gimiendo con todos los elementos que palpitan, clamando con la voz de la criatura que el vendaval sofoca. Y caí para caer siempre, levantado por esa misma luz. Aquí en este desierto, para que vivieran miles, bajo la noche pura, fui al altar y la ofrenda, al jamal, el cordero atado con pasión a las constelaciones rigurosas, brillo de frío y soledad, exactitud propuesta. Aquí mis ojos fueron postergados, aquí en la tierra polvorienta y ajada, ante unas piedras mudas dejé mi ofrenda de cartílagos y sangre. Soy un hombre, y aunque no haya nada, y aunque no haya hecho nada, soy un hombre, y aunque no haya convencido a nadie, sigo siendo un hombre. Y en otro de los fragmentos llama particularmente mi atención en este sentido omnisciente y horizontal que les comento, que al menos creo que no solo este tono, sino esta idea de permanencia en un espacio o en un lugar, pues encontramos este discurso en las Sagradas Escrituras. Dice, ¿soy acaso algo más que mi remoto antepasado, el movimiento, porque tengo lengua, o me protegen organismos internacionales que siempre están fallando? Cabe mencionar también su manera de asumir los mitos prehispánicos, no solo como una evocación o como la construcción del poema a partir de estos mitos o como una especie de causa o detonante para sino el asumir el mito desde una asimilación vivida o desde una meditación realizada. Comenta Benjamín que, bueno, ya en un sentido místico chamánico, Hugo de Sanctis le muestra una especie de religión, secta, que aún no sabemos, bueno, que aún yo no sé cómo denominar, sí tiene que ver con el hinduismo, pero sí tiene que ver con una religión ascética, que tiene que ver con ciertas provisiones, con el afán de tener un desarrollo mayor, tanto de pensamiento como de creación. Cuenta que después de que de Sanctis se interna con una tribu en el Amazonas, le dan de beber un líquido, un brebaje sagrado. Podemos pensar, inducir, intuir que este brebaje es sin duda el yagé o la ayahuasca, que está tan de moda por ahí, y que sin duda tuvo como una influencia bastante pues determinante, como un proceso creativo, como también mencionaba Iván, o es como tan conocido en el Jicuri, o como lo hace también Perlonguer, por ejemplo, con toda esta oda que tiene al yagé. Bueno, pues, ¿por qué no leemos a De Sanctis entonces? Y bueno, esta es una hipótesis no comprobada, obviamente, no sé si la lleguemos a comprobar en algún momento, pero me parece que como proceso, tal vez inducido a través de la meditación o a través del viaje astral, pudo tener como acceso a estos o a estas vivencias en otros momentos de la historia para poder dar cuenta de ellas, ¿no? Bueno, este es un libro inagotable sin duda, que bien podría ser el que llevemos a una isla para establecer ese diálogo con nosotros mismos o ese diálogo con el interior.
Esta es una invitación al viaje del que no se regresa indiferente y que implicaría un estudio, como les comento, que al menos sería de una tesis doctoral. Comenta también Benjamín la relación de De Sanctis con Neruda, y sin duda hay esta relación o esta aproximación en los tropos, en los tópicos que se comentan. Bueno, creo que aquí cada quien tendrá sus valoraciones de acuerdo a la ejecución de Neruda o la ejecución de Sanctis. Lo que es importante mencionar es que uno de los jurados de De Sanctis es Francisco Cervantes, el vampiro, que, bueno, al menos como lo conocemos en Querétaro, de donde vengo, pues así se le llama, ¿no? Entonces le llamó. Ajá, entonces, bueno, también Francisco Cervantes se declara totalmente nerudiano, y podemos pensar que tal vez o azarosamente es que este libro pues queda como, o es elegido como ganador en el año de 1983. Hay otras vertientes que también me parece clave señalar, que son las instituciones, políticas culturales y el contexto histórico de la obra. Es cierto que la validación de esta corresponde a la del poder en curso, es decir, el trabajo del artista, validado por una institución estatal o federal, que es premiado, apoyado, visibilizado o invisibilizado, que también da el visto bueno de la obra, así como su pertinencia en el contexto, la narcoliteratura, la poesía social comprometida y la reflexión de cómo esta puede ser determinante o escogida en algún momento en específico, como por ejemplo, pienso en el libro de Te diría que fuéramos al río Bravo a llorar, pero no hay río, ni llanto, entre otros, ¿no? O también podemos pensar si Del Toro gana o no un Oscar por esta relación en tensión entre Estados Unidos y México. ¿Qué tanto tiene que ver estas relaciones políticas para que un autor sea acreedor a este premio? Y mi pregunta es si no corresponde acaso a las instituciones la publicación, no solo la publicación, sino la difusión del libro premiado al convocar un premio, cuando en la mayoría de los casos estos son embodegados y unos cuantos ejemplares se entregan al autor como pago de la publicación, la historia de siempre. Si pensamos en el conteo de palabras que ha sido tan importante o que ha sido tan discutido en este coloquio, pienso si pudiéramos clasificar las bodegas, por ejemplo, de aquí de Aguascalientes o de otros estados vecinos, por ejemplo, de Zacatecas, donde vengo, institucionales, cuántos libros embodegados, de qué autores, qué nacionalidades, qué edades, qué premios adquirieron, cuántos son hombres, cuántos son mujeres y de qué trata el libro. Y pensando en si esta omisión de De Sanctis de no publicar este libro durante 20 años, no fue ni 1 ni 2 años, sino fueron 20 años, un poco más después de que obtuvo el premio, sería posible hoy en día, por ejemplo, ya que las bases no contemplan ahora una extensión máxima. Podemos pensar en un libro de esas 250 páginas, 300, con una temática de los mencionadas tabús, un libro disidente, un libro que tenga tal vez una perspectiva política o de diversidad, ¿por qué no?, sexual, o no sé, se me ocurre un libro que pudiera ser censurado por cualquier otra editorial, es decir, un libro tabú. ¿Ocurriría hoy mismo este hecho o esta omisión? Y bueno, quizá hoy quedan pocos ánimos de grandeza o de ambición como los autores románticos o dramatizados en un personaje. Pienso inmediato en 2 de los míos, en Pizarnik y en Lautréamont, que tenían claramente esta idea del absoluto, y que es algo que no existe en De Sanctis con su búsqueda y espíritu libre y nómada, que no era realmente como por figurar en algún lugar o en algún momento o en algún contexto, como lo podríamos estar haciendo ahorita mismo cada uno de nosotros.
nosotros al estar aquí haciendo acto de presencia o diciendo algo, ¿no? Su idea era justamente atestiguar la vida, lo vivido o el viaje mismo. Creo que este no es un libro que pueda haberse resumido en 100 páginas menos o 150, porque la idea del viaje es la duración en sí misma, ¿no? No es como el viaje termine antes o después, el viaje termina cuando tiene que terminar, ¿no? Entonces, creo que, bueno, que así fue. 250 en el manuscrito, en el libro impreso tiene 233, un poquito menos, pero bueno. Le pregunto a Valdivia si habría una reedición o habría una apuesta por seguir difundiendo la obra de De Sanctis y cómo sería esta manera. Y él concluye que tendría que ser una obra completa, una obra que incluyera la publicación previa al canto, al prójimo, así como una novela que también concluyó, además de escritos, no sé, inéditos. Y él considera que tendría que ser de acceso libre, como las grandes obras, ya sin una relación con la familia o estas cuestiones legales que pudieran aún impedir la difusión de este libro. Y bueno, por mi parte, se agotan mis 2 minutos y bueno, yo agradezco mucho su escucha y la invitación a reflexionar un poco más acerca de este autor que ya llevo en mi corazón, también por ser relegado y a no sé hasta qué punto maldito como los míos. Gracias. Muchas gracias. Pasamos al último ponente de esta mesa, Jorge Aguilera López. Él es maestro en Letras Mexicanas por la UNAM, donde actualmente cursa el doctorado en Letras. Fue merecedor de la medalla Alfonso Caso al Mérito Universitario por sus estudios de maestría. Es profesor de tiempo completo del Centro de Enseñanza de Extranjeros de la UNAM. Ha impartido cursos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en el posgrado de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Es miembro fundador del Seminario de Investigación en Poesía Mexicana Contemporánea, del cual fue coordinador durante el periodo 2012-2014. Es vicepresidente del Comité Internacional del Congreso Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Fue parte del Consejo Editorial del Periódico de Poesía entre 2011 y 2014. Sus principales líneas de investigación son la poesía social y política de México y Latinoamérica, las vanguardias literarias latinoamericanas y la crítica sobre poesía. Artículos suyos han aparecido en diversos libros colectivos, entre otros En la orilla del silencio, ensayo sobre el Licho Macero, editado por el Fondo Editorial Tierra Adentro en 2012, América Diversa, Literatura y Memoria, editado en Perú por la editorial Altazor 2012, Ensayando el ensayo, Artilugios del género en la literatura mexicana contemporánea, México, ON, el Colegio de Puebla, Grand Valley State University en 2013, Mito y Utopía en las literaturas andinas contemporáneas, editado en México Policial, la UNAM en 2013, Otros raros, editado en México por el Colegio de San Luis en 2014, e Historia crítica de la poesía mexicana, editado por el Fondo de Cultura y Conaculta en 2015. Es autor del poemario Glossario Rupestre, editado en México por Verso Destierro en 2014. Muchas gracias, Alex. Buenas tardes a todos, gracias por seguir aquí, por continuar. Prometo que intentaré ser lo más breve posible para descansar un poco. La verdad es que esta ponencia inevitablemente ha tenido, mientras la he estado escuchando el resto de las ponencias, me toca el pequeño problema de cerrar. Entonces hay muchas cosas que se van repitiendo de ciertos temas que ya se han planteado aquí, que han surgido en las discusiones, y ya cambié el título de ponencia como 4 veces en estos días. Entonces, finalmente quedó algo así como el Premio Aguascalientes y la posibilidad de una lectura crítica de la poesía mexicana, o, para resumir, el Premio Aguascalientes, la poesía mexicana en 6 imágenes. Es un texto un poco más largo, voy a leer quizás solamente la primera parte para mostrar un poco cuál es el planteamiento que intento hacer y
brevemente comentaré la segunda parte del texto para llegar a una posible conclusión. El circuito de la producción poética pareciera cada vez más evidente. No solo está centrado en la escritura de poemas. La lectura de un libro de poesía, en muchos casos, genera interés y expectativa alrededor suyo gracias a la plusvalía que le endosa el entorno de producción, distribución y recepción de la obra publicada. Desde las reseñas y críticas, sean favorables o negativas, que recibe, hasta factores como la editorial que lo publica y, por supuesto, los premios recibidos. Al decir esto, lo que deseo resaltar es la importancia que ha cobrado en los últimos tiempos el sistema cultural en la valoración que hacemos de un texto literario más allá de las cualidades intrínsecas de la obra. Para el caso de la poesía, como ya se sabe, la escasa comercialización del género propicia una suerte de autoconsumo. Los lectores de poesía en este país son primordialmente los propios poetas y los lectores, críticos y académicos de poesía. Más que asustarnos, esta realidad debería hacer que nos preguntáramos por las condiciones de posibilidad que han provocado la escisión entre la poesía y un público consumidor mayoritario que, en el mejor de los casos, resulta sumamente minoritario en comparación con géneros como la novela o el cuento, incluso entre lectores que podemos considerar profesionales, es decir, aquellos que se dedican al estudio de la literatura desde la academia o el ejercicio de la escritura, y pongo un solo ejemplo sobre esto. ¿Cuántos estudiantes o profesores de literatura evitan leer poesía? La revisión de cualquier catálogo de tesis publicadas sobre poesía en cualquier universidad nos daría una respuesta sobre este punto. Admitámoslo, en este coloquio los lectores de poesía estamos sobrerepresentados. Esto, desde luego, es un tema largo y complejo que merecería un desarrollo y discusión que este trabajo no puede dar por ahora. Regreso a mi punto inicial. Muchas solapas, cuartas de forros o cintillos de un libro agregan a la presentación habitual del texto los reconocimientos de la obra publicada. Es común encontrar frases como ganador del premio tal, elogiado por tal autor o algún juicio que habla bien del libro, ¿no? O bien se agrega la ficha curricular del autor y, si el caso lo permite, la lista de los reconocimientos obtenidos por este último, merecimientos que, aclaro, no demeritan, pero tampoco agregan necesariamente algo a la obra. Pues bien, entre todos los premios de poesía que un poeta mexicano puede recibir, el más codiciado, creo que eso ha quedado demostrado en estas jornadas, sin duda es el Premio de Poesía Aguascalientes. La tradición que este premio posee en virtud de la nómina de autores y títulos ganadores, más el monto económico otorgado, lo ha proyectado como el premio que a la mayoría de los poetas, lo aceptan o no, les gustaría obtener. Desde luego, surge la pregunta obvia que ya se ha repetido en este coloquio: ¿en qué se funda tal prestigio? Una respuesta ya advertida es aparecer en la lista de premiados al lado de nombres como Juan Bañuelos, José Emilio Pacheco, Eduardo Lizalde, Coral Bracho, Francisco Hernández, Elsa Cross, Eduardo Milán, etc. Poetas que en un momento dado ganaron el premio y cuya obra posee un reconocimiento más o menos unánime. Pero también, en gran medida, porque obtener el Aguascalientes es el picaporte a la posteridad literaria. Nombres poco conocidos y obras fugaces permanecen ya en nuestra historiografía poética por el solo hecho de haber obtenido este premio. Un caso como el de Hugo de Sanctis, del que hablamos solamente porque ganó el Aguascalientes, aunque no lo estemos leyendo. Se quiera o no, son escasos los premios que poseen tal importancia, y aún los más cuestionados entre los triunfadores pueden dar por bien sufrida la crítica, por momentos incluso feroz, si ésta ha permitido que su libro se lea y se discuta. Estas razones configuran lo que, en última instancia, representa este premio. Un panorama histórico que, con todos los posibles reparos y reservas que podamos tener, dan cuenta de los derroteros por los cuales ha transitado nuestra poesía en los últimos 50 años. En las siguientes páginas aventuro un repaso, sin duda somero, pero que intenta explicar cómo es que el Premio de Poesía Aguascalientes ha sido un espejo, en trozos si se quiere, pero un reflejo al fin, de las estéticas que han constituido la poesía mexicana de las últimas décadas. Entonces hago una pequeña división temporal de los distintos premios para ver ciertas cosas. La primera de ellas, por ejemplo, ya la mencionó en realidad Iván hace un instante. La primera parte sería del 68 al 71, que titulo La Sociedad en Escena, obviamente con estos libros que ya mencionó, insisto, Iván. En 1966, la publicación de Poesía en Movimiento significó la puesta en marcha de un canon que hasta hoy parece incontrovertible. Los antologados allí por Paz, Chumacero, Pacheco y Aridgis, en su inmensa mayoría, perduran como poetas reconocidos y leídos desde entonces. Pero, al cabo de 50 años, es necesario reconocer que muchas voces han surgido sin tener un instrumento análogo que atreva una actualización del rasero. Por ello, la transformación de los Juegos Florales de Aguascalientes en el premio de poesía que hoy conocemos se constituyó, con el paso de los años, en el estándar al que se debía acceder para la tan añorada consagración, aunque claro es, esto no siempre fue así. En la primera edición de este premio, 1968, año emblemático y decisivo si hay alguno en este país en la historia reciente, el ganador fue Juan Bañuelos.
menos por coincidencia afortunada que como síntoma de los intereses poéticos del momento, espejo humeante constituye un retrato de época. Los tópicos al uso del momento, la retórica militante con su dosis de ternura amorosa, el lenguaje directo y la inclusión del mundo exterior en el poema signan este libro, pero también buena parte de la poesía, producto de la efervescencia social y política de la época, cuyos mejores exponentes son los integrantes de la Espiga Amotinada, a través del cual se dio a conocer Bañuelos. De este mismo grupo, insisto, como ya mencionó Iván, surgió también el ganador del año 71, Óscar Oliva, con Estado de Sitio, justo el año cuando las esperanzas que sobrevivieron a la matanza de Tlatelolco terminaron por derrumbarse el Jueves de Corpus. Entre el tono profético proveniente de la tradición hispánica que signa la obra de Bañuelos y la égida de César Vallejo, con su inevitable amargura vital que recorre el libro de Oliva, se constituye la primera instantánea que el Aguascalientes nos otorga de la poesía mexicana. Un reflejo de los años en que aún era posible soñar con una poesía que incidiera en la transformación política de la realidad, donde el poeta buscó transponer el ambiente social a su obra sin demérito del valor lírico. Entre uno y otro espigo, los premios de 69 y 70 fueron otorgados a José Emilio Pacheco por No me preguntes cómo pasa el tiempo y a Hugo Frisch por Contracantos respectivamente. El libro de Pacheco, tanto como los de Bañuelos y Oliva, se mantiene en la tónica de lo social con motivación poética, si bien el tono comprometido es menor. En cambio, el trabajo con el lenguaje a partir de la coloquialidad y la experimentación formal, si bien compartidos, son más evidentes en el caso de Pacheco. Como contrapunto, para hacer honor al prefijo del título, el libro de Frisch apunta por la mitificación del tema social, aunque permanece como motivo. La reelaboración de temas grecolatinos termina por emparentar pasado y presente en una sola realidad a un tiempo poético. Aunque es mucho lo que habría que decir de las estéticas compartidas, así como de las diferencias notables entre uno y otro texto, lo apuntado basta para aclarar mi argumento. A una época marcada por la conmoción social correspondió una obra poética en consonancia con ella. Por supuesto, la poesía con acento político no fue la única, ni siquiera la dominante, que se escribió durante estos primeros años en que apareció el Premio Aguascalientes, pero sí tuvo el suficiente aliento como para marcar una época de nuestra poesía, cuyo reflejo perdura merced a la obtención de este premio. Es muy probable que los libros de Bañuelos, Pacheco y Oliva no solo se escribieran, sino que se publicaran y obtuvieran algún tipo de reconocimiento con independencia de haber ganado el Aguascalientes. Pero es indudable que, al haberlo obtenido, les aseguró un lugar y una difusión que, de otro modo, habría sido menos inmediata y quizá menos relevante incluso. Y por supuesto, sobre este punto, ayer comentábamos con Balam y con Alejandro Higashi, por ejemplo, cómo es que estos libros trascendieron en su publicación, por ejemplo, en la serie de lecturas mexicanas, lo cual les posibilita una difusión que no habrían tenido si no hubieran ganado el Aguascalientes. Eso es un poco lo que quiero apuntar. Y por supuesto, como en todo certamen literario, el jurado siempre es un tema, algo que creo que el trabajo de Claudia Castañeda nos dejó muy claro, ¿no? Si miramos los nombres que decidieron al ganador del primer año, es decir, el de Bañuelos, encontramos que hay un vínculo evidente entre ellos, los jurados, y el ganador. Dos de los jurados, Agustí Bartra y Porfirio Martínez Peñalosa, habían escrito sobre la Espiga Amotinada. El primero, la presentación del volumen colectivo homónimo en 1960, de donde tomaron el nombre, y el segundo, un artículo crítico sobre este grupo en 66. Es decir, Bartra y Porfirio Martínez Peñalosa, que son parte del jurado, son los que escribieron el prólogo, la presentación del volumen La Espiga Amotinada, donde publica por primera vez Bañuelos, y Porfirio Martínez Peñalosa, el primer artículo en 66, un texto publicado en una plaquette sobre la espiga. Entonces hay una relación muy evidente, muy obvia entre Bañuelos y este par de jurados. El tercer miembro del jurado fue Rosario Castellanos, chiapaneca ilustre como el ganador. Sin duda, la afinidad estética entre autor y jurado es evidente, lo que podría explicar en gran medida la decisión. Un caso como este, en estos días, en días recientes, habría generado un coro de protestas en medios escritos y electrónicos y transformado el premio en un escándalo de grandes dimensiones. En los siguientes 3 años, la afinidad entre poeta y jurado parece menos evidente, pero como veremos, este premio, como todos los de su importancia, no estará exento de momentos semejantes de forma recurrente. Segundo planteamiento, los ganadores entre 1972 y 1980. Una sección titulada provisionalmente El coro se amplía. Los años 70 para la poesía mexicana significaron una eclosión de voces cuyas estéticas disímiles se vieron reflejadas en la nómina de ganadores del Aguascalientes. Entre los jóvenes, Alejandro Aura, quien gana el premio en 73 a los 29 años con Volver a Casa, y José de Jesús San Pedro, ganador en 75 a los 25 años con Un ejemplo salto de Gato Pinto por un lado, y los escritores ya un poco más maduros como Desiderio Macías Silva, quien recibió el premio en 72 por Ascuario,
Hugo Gutiérrez Vega, quien lo recibe en 76 por Cuando el placer termine, y por el otro lado se encuentra un libro fundamental de nuestra poesía, La zorra enferma, de la que ya se habló mucho, que mereció el triunfo en 74. En un lapso de 5 años, las poéticas reconocidas fueron variopintas, como se puede apreciar. En el caso de los libros triunfadores de Aura y San Pedro, hablamos de dos estéticas acordes con el tono poético imperante de la época. La ciudad como experiencia y el lenguaje coloquial del primero evidencian un tema que será recurrente en la poesía mexicana de los jóvenes setenteros, cuyo padre poético, por decirlo de algún modo, fue Efraín Huerta. Jurado recurrente en esta década, es decir, Huerta fue jurado en 72, en 73 y en 78, quien participó en la elección del libro de Aura junto con Óscar Oliva y Jorge Hernández Campos. Aquí la suspicacia es merecida. Tanto Huerta como Oliva comparten la estética con que se construye Volver a casa. El caso de San Pedro tampoco es menor. Su libro constituye la evidencia de otra poética recurrente de la década, con su influencia beatnik, referencias permanentes al rock y las drogas, poemas poblados de anglicismos y una violencia verbal y sintáctica que se muestra ya desde la construcción del título. Si a esto añadimos que el año de su premiación, 75, es el mismo en el cual un grupo de poetas, los infrarrealistas, sin ligas evidentes con San Pedro, pero con predilección por el mismo procedimiento poético, se manifiesta a través de un boicot a Juan Bañuelos, el primer ganador de este premio, podemos entender la complejidad estética del momento, de la cual, más allá de anécdotas, el premio Aguascalientes nos da una muestra clara. Lo que quiero decir es que en 75 los infras hacen este boicot a Juan Bañuelos, donde lo acusan de menopausia galopante, etc., el mismo año que San Pedro está ganando el Aguascalientes con una estética muy semejante a la de los infras. Entonces, un lapso de 8 años cambian aparentemente de forma muy importante estas condiciones de producción y las percepciones sobre las estéticas del momento. En contraparte, decía, los libros de Macías Silva y Gutiérrez Vega son de un tono más convencional, por llamarle de algún modo. El lenguaje del primero, por ejemplo, recurre al artificio poético clásico, la cauda del tropo, el tiempo lírico ajeno al mundano, el lenguaje cuidado, la significación simbólica de los temas, para articular una experiencia que se pretende íntima, pero cuyo efecto final se construye a través de la temática trascendente. En cambio, el libro de Gutiérrez Vega resulta más efectivo en la articulación de un tono intimista que se resuelve mediante el uso de una retórica conversacional, donde el tratamiento de los dos temas más evidentes, el oficio del poeta y el amor, buscan expresar la experiencia cotidiana a través de la reflexión lírica. Por supuesto, el libro de Lizalde se cuece aparte, no obstante que comparte con la poesía de Aura y San Pedro el escepticismo propio de la época y con Macías Silva y Gutiérrez Vega el cuidado por la forma y el lenguaje. La zorra enferma, poemario que consolida la obra de su autor, contribuyó a cimentar el prestigio del premio y no al revés, como generalmente ocurre. Aquí tengo que morderme la boca para no comentar un par de los temas que ya mencionó Iván, porque recuerdo aquella famosa frase de Eduardo Casar sobre Lizalde cuando escribe el libro sobre el poeticismo, y dice básicamente que en ese libro Lizalde hace un mea culpa, o mejor dicho, Lizalde mea culpa en ese libro. Esta es otra reflexión que también sería interesante pensar, y que es cómo hay ciertos libros que otorgan prestigio al premio y no al revés. O sea, normalmente suponemos que ganar un premio te da prestigio, pero ese prestigio está cimentado previamente en cuáles son los libros que lo han ganado. O sea, ahí es donde está, digamos, el quid de esta cuestión. En los siguientes años, esta polifonía poética pervivió. Estamos hablando de la década de los 70. Casi se puede decir dando los mismos bandazos que caracterizaron a la década en términos estéticos. En 77 se premia Memoria de la especie de Raúl Navarrete con su afán totalizador presagiado en el título, libro que propuso el regreso a los temas trascendentes de la poesía con la intención de portar nuevamente las palabras de la tribu. Al año siguiente, 78, obtiene el premio por primera vez una mujer que al mismo tiempo es la primer poeta no nacida en México, que es Elena Jordana, de lo que ya habló Eva largamente. Y esta, leyenda negra sobre el jurado, todo este tema, me lo salto. La cotidianidad insulsa del poemario, lo de Jordana, en virtud del tratamiento lingüístico, constituye finalmente un ejemplo muy cercano a autores que, sin ser ganadores del Aguascalientes, sí representan piedras de toque en la poesía mexicana contemporánea, como Ricardo Castillo, Jaime Reyes, Kira Galván, Silvia Tomasa Rivera, etcétera, etcétera. Algo que ya estudió Eva. Para completar el cuadro, en 79 el premio se declara desierto y se le otorga a Elías Nandino en reconocimiento a su trayectoria, y para 80 el ganador fue Miguel Ángel Flores por Contra Subterna, poemario que podemos leer como una especie de
bisagra entre el cambio de década, de los 70 a los 80, una poesía al mismo tiempo contenida en su experiencia intimista, pero con el ojo puesto en el mundo y sus paisajes. La intertextualidad como recurso permanente, aunque utilizada por la mayoría de los ganadores anteriores, se vuelve más diáfana en este libro, en Contra Subterna, y se destacará como procedimiento tan recurrente en distintas obras ganadoras del premio a lo largo del tiempo. Pensemos en Tierra Nativa, de José Luis Rivas, pensemos en cualquier cantidad de ejemplos que ustedes conocen incluso mejor, que será, por ejemplo, este tema de la intertextualidad y todos estos temas, el meollo de la discusión que suscita el premio a Javier Sicilia en el 2009. En síntesis, la segunda instantánea que nos ofrece el Aguascalientes es el de una poesía tumultuaria en recursos, estéticas y temas, consistente con la riqueza y complejidad que representó la década de los 70 para la poesía mexicana. Es muy interesante observar que, salvo el caso de Elizalde y con la obvia omisión de Nandino, prácticamente ninguno de los ganadores en esta década se constituyó como parte del canon poético nacional. Solo y en menor medida, Alejandro Aura y Hugo Gutiérrez Vega obtuvieron un reconocimiento amplio, si bien no comparable al del primero, Elizalde. En contraste, la década siguiente, la de los 80, fungirá desde una primera apreciación como la década canonizadora por excelencia del premio Aguascalientes. Esa sería, digamos, una de mis hipótesis, ¿no? Que en la década de los 80 se consolida esta noción canonizadora del premio Aguascalientes. Creo que no me queda mucho tiempo, entonces estas partes nada más las voy a comentar brevemente. El planteamiento, la hipótesis del trabajo es que en la década de los 80 los ganadores del premio Aguascalientes, Coral Bracho, Francisco Hernández, Efraín Bartolomé, José Luis Rivas, Elsa Cross, Jorge Esquinca, son poetas que obtienen más o menos cierto reconocimiento, y bueno, voy un poco planteando cuáles son estas razones, el tipo de formas, de discursos, de poéticas que están planteando. No pretendo hacer una lectura generalizadora o igualadora de estos discursos, simplemente señalar que son libros que van ganando el Aguascalientes, que van marcando ciertas rutas de la poesía mexicana, y eso va creando una representación muy interesante de las formas poéticas que persisten en la poesía mexicana de estos años. Después viene una década que es del 91 al 2000, que podríamos llamar la vuelta a la incertidumbre, donde estas poéticas se disparan totalmente, no hay comunidad, no hay formas de hacer una lectura unitaria, y eso me parece que es interesante, un poco también por el tipo de autores que están ganando, etcétera, etcétera. El siguiente punto sería el periodo que va del 2000 al 2009, que he llamado el campo de batalla. Esta parte me parece muy interesante porque es el momento en el cual, a partir del premio otorgado a Jorge Fernández Granados, el premio a Jorge Hernández Campos, el premio a, lo que ya vimos sobre Dan Angelinas, el tema de darle el premio a Gerardo Denis y el premio a Javier Sicilia, fueron provocando polémicas sucesivas durante toda la primera década del siglo XXI sobre el Aguascalientes, ¿no? Y entonces ahí se forma un campo de batalla que reconfigura nuestra lectura de este premio en un sentido distinto. Si hasta, digamos, durante el siglo XX el Aguascalientes funciona como un elemento canonizador en muchos sentidos, el siglo XXI lo que hace es detonar o cuestionar este elemento de canon, ¿no? Y finalmente, a partir del 2000 al 2017, me parece que podríamos llamar una especie de dispersión saludable, donde van apareciendo otras voces, otras poéticas, que bueno, ya no me da demasiado tiempo aquí de estudiar, pero que también sería importante pensar cómo eso ayuda a la configuración de este canon posible que crea el Aguascalientes. Como conclusión, a reserva de desarrollar esto mucho más adelante, en los retratos generacionales que he propuesto para mirar la manera en que el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes se ha constituido en la raya por la que se conoce al tigre de la poesía mexicana, intenté caracterizar un aire de época que permeó en cada uno de los momentos aquí marcados. Ahora bien, si cada retrato individual constituye una rama de un hipotético árbol genealógico, es dable entonces preguntar por una especie de foto de familia, es decir, esta interrelación que constituye las huellas familiares heredadas de una generación a otra. La respuesta certera a dicha pregunta constituye un trabajo aparte que se debe realizar sin duda, para buscar los diálogos intergeneracionales y ya no solo entre miembros de un mismo espacio. Sin embargo, y esta es la hipótesis provisional de este trabajo, al mirar cada imagen individual, uno reconoce cierto aire de familia que solo la prueba concluyente, es decir, la lectura y el análisis de las relaciones de los textos, podría demostrar. No obstante lo anterior, hay que decir, según parece,
Al ser el Aguascalientes un premio cuya nómina incluye buena parte del quehacer poético nacional de las últimas décadas, las dicciones y estéticas que durante su trayectoria han coexistido, y aquí estoy hablando de poéticas y no de poetas, son un mirador pertinente para observar en sus aciertos y hierros la historia de nuestra poesía. Ciertamente, al hablar de la realidad poética nacional, en el Premio Aguascalientes no están todos los que son, pero sospecho que en este caso, al menos, sí son todos los que están. Muchas gracias.